Su nombre casi lo borran de la historia. Condenado al olvido por propios y extraños, se ha llevado al exceso y a la denigración. A 201 años de la consumación de la independencia, aún se requiere mucha investigación. A pesar de la buena cantidad de documentos existentes de este periodo histórico, hasta hace poco fue un tema marginado, por ello, poco estudiado. Pero gracias a los esfuerzos de historiadores como el de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, el nombre de Agustín de Iturbide está saliendo de las sombras. Aquí comienza la historia del pequeño Agustín. En aquel 27 de septiembre, su padre, don José Joaquín de Iturbide y Arregui, se encuentra preocupado. Su madre, doña María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, está teniendo un parto difícil y está a punto de morir. El niño no quiere nacer y se teme lo peor. En aquella mentalidad novohispana de fervientes creencias religiosas, recurren a lo divino por ayuda. El padre va al templo de San Agustín a espaldas de la Catedral de Valladolid a pedir el manto que cubre los restos de Fray Diego Basalenque, un notable agustino que al morir su cuerpo permaneció incorrupto aún hasta nuestros días, y que para ese entonces era uno de los cuerpos santos milagrosos novohispanos. Al cubrir a doña Josefa de Aramburu con su manto, el niño pudo nacer y ambos se salvaron. Y en honor a este milagro del agustino, se bautiza bajo el nombre de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. El hombre que le dio a México su independencia. Agustín nace bajo el seno de una familia acomodada, a diferencia de su paisano José María Morelos, que para ese entonces ya tenía 18 años y no vivía en Valladolid. Había comenzado a trabajar desde los 14 años en la hacienda de su tío en Parácuaro. Su padre era nacido en Navarra y su madre provenía de una de las familias más notables de Valladolid, descendiente de Juan de Villaseñor, uno de los fundadores de Valladolid en 1540, y a esta misma familia pertenecía don Miguel Hidalgo, lo que los hacía parientes y que muy probable fuera testigo del nacimiento de Agustín, pues para ese entonces Hidalgo ya vivía en Valladolid y tenía 30 años. Los primeros años de Agustín fueron formativos. Estudió la primaria y secundaria en el Seminario de San Pedro y abandona sus estudios a los 15 años para dedicarse a las labores del campo en la hacienda de su padre, los cuales formaron su carácter, a tal grado que su habilidad para montar a caballo, aprendida en estos años, sería la que lo delataría años más tarde. Estas habilidades únicas de montar le valieron el mote del jinete de hierro. Por estos mismos años, Agustín entra a la milicia, gracias a la oportunidad que se les daba a los jóvenes criollos de ser parte del ejército novohispano. Muchos jóvenes criollos optaban por esta opción porque era una forma de subir un escalón social. La milicia les daba la oportunidad de ascender de rango, aunque nunca a los puestos más altos, ya que estos estaban reservados solo a los españoles peninsulares. Ser parte de la milicia no los convertía en militares. La milicia estaba formada por civiles que tomaban las armas de vez en cuando, pero ellos seguían trabajando en sus oficios, por lo que Agustín, como también Allende, no fueron militares de carrera. Nació en una generación de cambio de siglo, pues para él no debió ser extraño respirar y escuchar la idea de una independencia.
pues para finales del siglo XVIII ya se hablaba de esto tanto en la Nueva España como en Europa, como el abate de Prat, que escribía en Francia sobre la independencia de la América española, sosteniendo que las colonias americanas ya habían crecido, usando como metáfora que la rama ya era tan madura como el tronco, describiéndolas como colonias, al ser europeo y además francés. Pero este periodo histórico de México está lleno de contradicciones y errores que hemos seguido repitiendo hasta nuestros días, como el de llamarnos una colonia. La Nueva España nunca fue una colonia. El territorio que ahora es México era un reino que estaba federado por las leyes de las Indias y de la Corona de Castilla únicamente. Y para esta corona solo había 2 ciudades imperiales en su territorio, una era Toledo y la otra la Ciudad de México. Con 22 años, Agustín se casa con una joven 2 años menor que él. Se trata de Ana María Huarte, hija del empresario, político y arquitecto Isidro Huarte, quien es conocido en Valladolid por haber sido regidor alcalde provisional y por su labor en la construcción de su acueducto, ya que él también fue un notable arquitecto. Los cuñados de Agustín, también comerciantes como su padre, ya habían estado en tratos con Morelos desde antes de la insurrección, y en su momento serían acusados en Valladolid de no querer vender nada a los realistas, solo a los insurgentes. Durante los siguientes años y previos al levantamiento de 1810, Agustín continúa ascendiendo en la milicia y se va haciendo de un nombre, una reputación y una solvencia económica. A pesar de ese sentimiento ya generalizado de emancipación, existió un detonante en 1808 que comenzaría con el aceleramiento de este sentir. La invasión de Napoleón sobre la península y la captura de Fernando VII, por primera vez en casi 300 años, la Nueva España no tenía un gobernante. Durante 1807 y 1808, Agustín se encuentra en el cantón de Jalapa, a donde se habían mandado a muchísimas milicias para repeler una posible invasión de la Gran Bretaña. En este lugar, Agustín se encuentra por primera vez con Aldama, con Allende y con la mayoría de los que posteriormente participarían en las milicias de la independencia. Esta invasión estaba prevista, pero no se llevó a cabo porque España había hecho una alianza con Gran Bretaña a pesar de su larga historia de enemistad. En junio de 1808, se forma esta alianza para que les ayudara con armas y soldados para derrotar a un enemigo común, los franceses. Por eso, esta invasión a la Nueva España se detuvo. Sin embargo, la península, al estar ocupada, eran incapaces de solventar los pagos a estos servicios que Gran Bretaña les estaba otorgando, por lo que la Nueva España es la que se encarga de esta deuda, mandando incluso zapatos para el pago. Se sabe que el mismo Hidalgo y Morelos mandaron dinero a esta causa. Tras este hecho, comienzan los años de las llamadas conspiraciones, que no eran otra cosa que reuniones secretas que buscaban la creación de una junta que gobernara mientras el rey se encontraba cautivo. Esta junta estaba ya estipulada y era completamente legal ante las leyes antiguas de Castilla, que decían que ante la ausencia de un rey se tenía que crear una junta que gobernara en su lugar mientras se ocupaba el cargo de rey nuevamente. El 15 de septiembre de este año, un grupo de 330 jóvenes realistas entró al Real Palacio y aprendió al virrey José de Iturrigaray y también a su familia, el cual había propuesto una junta para resolver las acciones ocurridas en la península con la abdicación del rey y buscar una solución para la Nueva España. Entre las personas aprehendidas esa noche estaba el síndico del ayuntamiento, Primo de Verdad, el cual misteriosamente apareció muerto en su celda días después del hecho. Estos jóvenes lo que querían era detener los planes del virrey a la creación de un autogobierno para la Nueva España. Este gobierno tomado por la fuerza y de manera ilegal duró 2 años, del 15 de septiembre de 1808 al 15 de septiembre de 1810.
Por lo que todo este tiempo y de manera inédita, la Nueva España no tuvo un gobierno legal, y este hecho es el antecedente y lo que marcaría toda la guerra de independencia. Y todas las reuniones secretas que se propagaron por las ciudades más importantes como la de Valladolid, que se gestó en esta casa en 1809. Estas reuniones no buscaban otra cosa sino hacer esa junta que pudiera gobernar de manera legal el territorio en nombre del rey, y era en su mayoría gente de la milicia e ilustrados, en los cuales ya se encontraba Allende y Abasolo, y que por las malas tomarían solo rehenes peninsulares que los cambiarían al gobierno ilegal de la Ciudad de México para poner esta junta, plan que finalmente fracasaría. Para diciembre de 1808, Allende ya había formado una junta secreta con más de 60 miembros en San Miguel el Grande, sin duda la más grande de todas, y se cree que todas las demás juntas estaban ligadas a esta. Junta que se desconoció a lo largo del siglo XIX, y que no fue sino hasta el descubrimiento de los documentos que la ponen en la historia en el siglo XX. Estos archivos que corroboran estos datos se encuentran en el Archivo de la Nación. Esta junta secreta de Allende es la que en realidad organiza el levantamiento y no Hidalgo, como lo hemos aprendido todos. En estas fuentes documentadas se menciona que Felipe González les aconseja a los miembros de esta junta que a la hora de dar la voz de insurrección habría que escoger a un eclesiástico de luces, porque si escogían a un civil podían ser acusados de ser emisarios de Napoleón, no así a un sacerdote por ser miembros respetados de la sociedad novohispana. Es por eso que se escoge a Hidalgo para este fin. El grito que se da a la voz de insurrección no es más que una metáfora. Nadie sabe qué fue lo que se dijo ese día, pero lo que sí pudo haberse dicho fue que muere el mal gobierno, pero no el mal gobierno de España, sino el mal gobierno de la Ciudad de México, que por 2 años había tenido ocupado el Real Palacio. Y los insurgentes temían que los fueran a entregar a los franceses, por eso Hidalgo y la gente en ese levantamiento también decían que viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y viva la religión. Esto se podría suponer porque las primeras proclamas decían esto, no porque exista constancia del grito de Dolores, el cual suena bonito como alegoría, pero no como hecho histórico. Por lo cual también es una mentira que ese 16 de septiembre de 1810 fueron a lucha contra los españoles. Lo que buscaban era que su rey regresara, porque incluso aún no existe en estos primeros días un grito de ¡Viva la Independencia! En este momento aparecieron 2 cabezas de insurrección. Por un lado, el vocero, que era Hidalgo, y por otro, la cabeza pensante, que era Allende. Y no tardaron en haber diferencias entre los dos a tan solo un par de días después de la proclama del 16. Este levantamiento fue en contra de ese mal gobierno de la Ciudad de México. Pero irónicamente, ya había llegado un nuevo mando a la Nueva España y ellos lo desconocían. Había llegado el nuevo virrey. Pero antes de enterarse, ellos se levantaron y dieron esa voz de insurrección el 16 de septiembre de 1810. Hidalgo avanza con su gente, matando españoles, atacando haciendas y poblados. Hasta incluso saqueó la hacienda del padre de Iturbide, causando en este una total aberración al movimiento de Hidalgo. Porque no solo era su pariente, sino que además era sacerdote, había aprisionado, matado y saqueado.
El ataque a la Alhóndiga de Granaditas en la toma de Guanajuato planteó un antes y un después en el sentir general de la gente. Aquellos que querían una independencia, de la cual ya se hablaba en este momento, se asustaron de estos actos, acrecentando el descontento, porque vieron que esta no era la manera, que este camino solo traería desolación. Pues lo que pasó en realidad es que dentro de ahí no fue la idea que tenemos de los hechos. No eran españoles apostados en la Alhóndiga protegiendo sus riquezas. En ese entonces todos se decían a sí mismos españoles americanos. Había gente nacida en Guanajuato, incluso señoras haciendo las tortillas, y todos murieron acuchillados. La guerra entre españoles y americanos no existe. Este es un invento en favor de fortalecer ideas políticas que nos han inculcado a lo largo de la historia. Agustín pone de manifiesto en sus memorias que escribió años más tarde que para él los planes de Hidalgo estaban mal concebidos y que cuando se ven en Valladolid, Hidalgo le prometió entregarle la banda de teniente general si se unía a su causa, lo cual Agustín rechazó rotundamente, mencionando que Hidalgo y los que lo sucedieron habían desolado al país, destruyendo fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millones de víctimas, obstruyeron las fuentes de riqueza y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Agustín para este momento ya pertenecía al ejército realista y tuvo un enfrentamiento con Hidalgo en la famosa Batalla de las Cruces, en la que el ejército realista perdió. Pero en esta batalla, Iturbide tuvo una destacada participación. Los bandos de realistas e insurgentes no eran la mayoría de la población, e incluso dentro de las mismas familias podía haber insurgentes y realistas, ambos grupos luchando por ideales no muy distintos, y sin embargo, esto atrajo la destrucción en el territorio. Y los que pagaron las consecuencias fueron los que no pertenecían a ningún bando. El efecto secundario de la guerra pronto se hizo visible. El hambre, la destrucción y la peste se apoderaron de su gente. Félix Calleja, que era un militar de profesión, fue avisado del levantamiento y tiene que organizar un ejército para la resistencia, aún amando profundamente a la Nueva España, pues su vida y su familia era novohispana. Calleja forma un ejército realista, no hecho con peninsulares. Eso era imposible con el panorama español, sino con la gente de la hacienda de San Luis Potosí, donde se encontraba, y con los peones de las haciendas vecinas. Así se forman los fieles del Potosí. Al poner esto en contexto, nos damos cuenta que la guerra entre españoles y americanos es una absoluta mentira, con la que hemos crecido todos. Esto fue más una guerra civil que otra cosa. Durante los primeros años de la independencia, Iturbide comenzó una campaña destacada, ganando todas sus batallas, llegando a ser capitán. Otro momento decisivo en estos años fue cuando Morelos entra como líder insurgente, que con mano firme y estrategia, aún no siendo militar, va ganando terreno para el movimiento. Sin embargo, su estrella se va apagando para el año de 1813, con un error que le costaría mucho. Este hecho fue en las Lomas de Santa María, en Valladolid, con un ejército de 20,000 totalmente en contra de lo que era su costumbre, pues siempre combatía con ejércitos menores a 3,000 hombres, y todo para tomar su ciudad natal. Calleja, el jefe de Iturbide, había formado las compañías volantes, las cuales constaban de pocos hombres para su fácil desempeño, tanto para cuando llegaban a los pequeños pueblos como para que fueran capaces de unirse si las circunstancias así lo requerían con otras compañías cuando fueran atacados. Iturbide pertenecía a una de estas compañías, la cual fue llamada junto con otras para defender Valladolid, cuando se enteraron que Morelos tenía 20,000 hombres para caer en la noche sobre la ciudad.
Morelos había pintado a sus hombres de negro para esconderlos en la oscuridad y hacer un ataque sorpresa, pero no contaba con que Iturbide haría una estrategia brillante. Morelos, al tener sus hombres repartidos entre loma y loma, Iturbide aprovecha el terreno y entró con sus hombres por el paso bajo entre las lomas, y al llegar les pega a unos y a otros y retrocede, sin que el ejército de Morelos se diera cuenta de que ya no estaban ahí. Y entre la confusión comenzaron a dispararse entre ellos, pensando que eran los realistas a los que disparaban, y la batalla duró toda la noche en la que simplemente se aniquilaron entre ellos. A partir de 1813 y hasta 1818, una de las terribles consecuencias de la guerra azota el territorio. Una peste de tifo se lleva gran parte de la población, en la que incluso Iturbide es víctima, en la zona de Tierra Caliente, asunto que casi le cuesta la vida.